En la clase anterior nos habíamos quedado aquí precisamente en las ecuaciones de corriente del transistor MOSFET. Las ecuaciones de corriente pues no es otra cosa más que las ecuaciones que nos permiten dibujar esta curva. Esta curva la dibujamos a través de una ecuación que en realidad está dividida en dos partes. Una parte para la región donde la corriente de drain a source responde linealmente, entre comillas, al voltaje de drain a source. Y otra ecuación para esta parte, que es cuando el transistor ya se saturó. ¿Sí? Entonces, hay una ecuación antes de la saturación y una ecuación después de la saturación. Vamos a dividir entonces la región de operación del transistor MOSFET en tres partes. Vamos a tener la región de corte, que es cuando no hay canal, que es esta línea roja de aquí. Si no hay canal, ¿hay conducción entre drain y source? No. 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 Entonces, por eso la corriente es cero. Si no hay canal, pues es cero. Vamos a tener también lo que se conoce como la región lineal, precisamente, o región de triodo. Región lineal la van a encontrar en alguna literatura, aunque si se fijan, pues esto no es lineal, pero se le suele llamar así región lineal o región de triodo. ¿Por qué triodo? Porque responde el transistor como si fuera un triodo, es decir, una resistencia controlada por voltaje. Y vamos a tener la región de saturación, que es cuando el canal ya no puede proveerle a la fuente de drain a source tantos electrones como está demandando. ¿Sí? Entonces vamos a tener estas tres regiones: región de corte, región de triodo y región de saturación. Ahora, la corriente entonces la vamos a dividir en tres partes, precisamente. Corriente de drain a source para la región de triodo, para la región, región de corte, región de triodo y región de saturación. La región de corte pues es cuando no hay corriente, porque el voltaje de la compuerta o es cero o es menor que el voltaje de umbral. La región de triodo es cuando el voltaje de la compuerta es mayor que el voltaje de umbral, o sea, ya hay un canal, pero el voltaje de drain a source no ha llegado al punto de saturación, o sea, no ha alcanzado el voltaje de overdrive. O sea, es esta parte. ¿Sí? El voltaje de saturación o el voltaje de overdrive, acuérdense que sería aquí, o sea, sería por aquí. Entonces, toda esta parte anterior es la región de triodo para el voltaje de drain a source, que es lo que tenemos aquí. También tenemos la ecuación que va a definir cómo se comporta la corriente en la región de saturación. ¿Sí? Región de saturación es cuando el voltaje de la compuerta es mayor que el voltaje de umbral y el voltaje de drain a source ya superó el voltaje de overdrive. O sea, aquí, o sea, a partir de aquí es mi región de saturación. ¿Se entiende esto? Sí, profe. Bien. Entonces, aquí está. Aquí está una gráfica mucho más simplificada. Región lineal o región de triodo, región de saturación, región de corte. Para esta región de aquí, la región de corte, es esta ecuación. La ecuación lineal o la ecuación de triodo es para esta parte de aquí. Y la ecuación de saturación es para esta parte de aquí. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Y pues esto lo vamos a ver más adelante. Vamos a explicar todas estas partes de aquí. ¿Sí? Ok, entonces, etapas del diseño digital. Ya habíamos hablado de esto en la presentación de la clase. Y pues dijimos que la primera parte del diseño de cualquier sistema, pues es el diseño conceptual. El diseño conceptual son las ideas que se les van a ocurrir a ustedes, lo que se van a imaginar en sus cabezas que va a poder resolver los problemas en los que se están enfrentando. Después del diseño conceptual viene el prototipado, que en el caso de ustedes es un diseño esquemático. ¿Sí? A partir de los conceptos que se les ocurrieron, ustedes tienen que diseñar un sistema usando cálculos y estimaciones. Ahora, ¿cómo van a hacer
esta parte, precisamente estos cálculos y estimaciones, pues utilizando las ecuaciones de corriente, ¿sí? Para eso queremos estas ecuaciones. ¿Preguntas hasta aquí? No. Bien. Y pues vamos a hacer la verificación, lo que les había comentado también en la clase de presentación. La verificación se va a hacer mediante simulación eléctrica. En el caso de nosotros, esa verificación se va a hacer mediante, al principio al menos la simulación eléctrica, mediante software que simula SPICE. Y vamos a ver precisamente la simulación eléctrica, ¿sí? Siempre va a ser necesario hacer pruebas sobre los circuitos que se van a fabricar para verificar su correcto funcionamiento antes de mandarlos a fabricar, ¿sí? Entonces, estas son las tres etapas que vamos a cumplir, que es especificaciones. Yo soy el cliente, yo les voy a decir quiero un sistema que tenga esto y esto y esto. Luego el diseño, ustedes como ingenieros van a hacer primero un diseño conceptual y luego un diseño esquemático. Y luego la simulación, que es verificar que su diseño de verdad cumpla mis especificaciones. ¿Se entiende esto? Sí. Bien. Sí. Entonces, el software que vamos a utilizar, bueno, no el software, el lenguaje que vamos a utilizar para las simulaciones es el lenguaje SPICE, breve historia del lenguaje SPICE. Se desarrolla a mediados de los 60 en la Universidad de Berkeley, California. ¿Sí? Lo desarrolla este señor que es el ingeniero, el doctor Donald O. Pederson. Y SPICE son las siglas de Simulation Program with Integrated Circuit Emphasis o programa de simulación con énfasis en circuitos integrados. ¿Por qué? Porque este programa está diseñado precisamente para probar circuitos integrados. Las simulaciones en SPICE nos van a permitir validar eléctricamente nuestros diseños y nos van a ayudar a probar los circuitos bajo una serie de condiciones de operación. Nosotros no lo vamos a hacer aquí muy a fondo, pero en otras materias se supone que ustedes ya deberían de ver simulación con diferentes temperaturas, simulación Monte Carlo, es decir, simulación con errores de diseño o con errores de fabricación. Incluso nosotros podemos simular errores de fabricación, errores en la forja de circuitos integrados. Entonces, pues vamos a empezar a ver ya precisamente los archivos con los que vamos a hacer estas simulaciones. ¿Preguntas hasta el momento? No. Ok, si no hay preguntas hasta el momento, vamos a empezar ya con los archivos de SPICE. Los circuitos que vamos a analizar se describen en el lenguaje SPICE como un conjunto de componentes conectados por redes o por nodos, ¿sí? Por esto, porque son archivos de redes de componentes, los vamos a llamar netlist o listas de redes, ¿sí? Netlist o listas de redes. La netlist va a tener 4 partes básicas. Va a tener estas 4 secciones, pero pues obviamente puede tener más secciones. Estas son, digamos, las más básicas. Vamos a tener los parámetros iniciales, vamos a tener declaración de componentes, vamos a tener declaración de fuentes y las instrucciones de simulación, ¿sí? Vamos a tener estos 4. Y vamos a ver la sintaxis del código de SPICE. Vamos a hacer la simulación de este circuito. ¿Sí? Vamos a hacer la simulación de un transistor. Y para hacer la simulación del transistor vamos a necesitar los archivos de trabajo. Entonces, métanse a la página de Moodle y van a descargar los archivos de trabajo. ¿Sí? Que están en la semana, déjenme ver. Semana 2, precisamente, la que está marcado en gris. Si no los han descargado, les voy a dar chance ahorita de que los descarguen y los tengan a la mano. Acuérdense lo que habíamos hecho. Una carpeta donde van a estar guardando sus actividades. En esa carpeta guardan los archivos de trabajo que vamos a descargar ahorita y ahí hacen una carpeta para cada actividad además. Entonces, les voy a dar chance de que lo hagan a los que no lo han hecho. Voy a pausar ahorita la grabación. Bien. Entonces, si están listos, pues vamos.
Ok. Entonces, quedamos que iban a descargar los archivos de trabajo, ¿sí? Y pues que iban a hacer sus carpetas de actividades. Entonces, yo aquí tengo igual mi carpeta de actividades. Y la clase anterior habíamos hecho un ejemplo con una actividad cero, entonces es el que voy a utilizar, ¿sí? Deben de tener al menos su archivo de modelos, su archivo del setup y pues quedamos que el setup lo iban a renombrar, entonces lo voy a renombrar. Listo. Ahora, vamos a crear un archivo nuevo. ¿Sí? Vamos a crear... Vamos a hacer la descripción de este sistema. ¿Sí? Entonces vamos a crear un archivo nuevo de texto. Y lo voy a llamar barrido 1.sp. Sí. Al momento de que le cambien la extensión al archivo, se va a asociar automáticamente ya con el tspice. Sí. Se va a asociar automáticamente con tspice. Si le dan doble clic al archivo, se les va a abrir el tspice. tspice es el programa con el cual vamos a estar corriendo las simulaciones de Spice. Entonces aquí tengo mi programa y pues este es el editor de texto básico. ¿Sí? Esta es mi interfaz de desarrollo. Tenemos aquí básicamente dos ventanas. Tenemos la ventana del editor de texto precisamente y la ventana de la salida de terminal. Entonces aquí en el editor de texto yo puedo añadir el texto que yo quiera. ¿Sí? Bien. Para trabajar vamos a utilizar modelos de dispositivos. ¿Sí? Los modelos de dispositivos son archivos de texto donde vamos a guardar configuraciones que describen o variables que describen el funcionamiento de un dispositivo. Spice es básicamente una calculadora. Entonces, como es una calculadora, necesitamos pasarle un montón de variables para que nos haga las simulaciones. Los modelos se pueden describir tanto en el archivo de Netlist en el que estamos trabajando como en un archivo secundario que podemos cargar, que es lo que nosotros vamos a hacer. Los modelos van a tener nombres propios, o sea, cada modelo debe estar identificado por un nombre único y nos van a servir para incrementar la complejidad. ¿Por qué? En Spice ya tenemos modelos, digamos, por defecto o de fábrica de diferentes componentes. Por ejemplo, el transistor MOSFET, que es este con el que vamos a estar trabajando, ya tiene un modelo que está cargado en Spice. Pero el modelo que viene en Spice es un modelo muy simple. Nosotros queremos hacer las simulaciones lo más aproximadas a la realidad posible, por lo tanto, vamos a utilizar un archivo de modelos. El archivo de modelos me va a dar un modelo nuevo del transistor y ese modelo pues es mucho más complicado, ¿sí? Es un modelo mucho más realista. Por eso vamos a cargar los archivos. Entonces, para eso utilizamos modelos de dispositivos, ¿sí? Entonces, para cargar los archivos de modelos, vamos a utilizar el comando .include. En Spice, los comandos siempre llevan punto. Las instrucciones siempre llevan un punto inicial. Vamos a empezar entonces. Si se fijan, aquí donde tengo mi archivo de Spice, el SP, debo de tener el archivo de modelos. ¿Por qué? Porque así cuando lo cargue es mucho más sencillo. Si nos vamos acá al archivo de Spice, bueno, empezamos. ¿Alcanzan a ver el texto? Sí, profe. Chiquito, pero A ver, sí. entonces, text editor, textile. Ok, 10. Vamos a mandarlo a 16. Aceptar. ¿Ya se alcanza a ver bien? Sí, Bien. Ok. En Spice, la primera línea
siempre, siempre la primera línea del archivo, de cualquier archivo en Netlist de Spice, se omite. Esa línea no la lee el simulador. ¿Por qué? Porque normalmente los archivos de Spice los generan aplicaciones, o sea, se generan de forma automática. Y lo más común cuando una aplicación genera un archivo de texto es que la primera línea sea la fecha del archivo y el nombre del archivo. Por eso se omite la primera línea. Entonces, un error que es muy común es que pongan comandos en la primera línea del archivo y el problema es que el simulador los va a ignorar porque ignora siempre la primera línea. Para que esto no suceda, ustedes van a... ¿Sí me escuchan? Sí. Es que me marcó conexión perdida. Ok, entonces, para que no suceda esto de que se les pongan comandos aquí en la primera línea y los ignore el simulador, lo que vamos a hacer es que la primera línea siempre, siempre, siempre van a ser sus datos, ¿sí? La primera línea siempre, siempre, siempre van a ser sus datos. En Spice, los comentarios de línea son con asterisco. Los comentarios de línea siempre van a ser con asterisco. Un asterisco inicia un comentario de línea, eso significa que todo lo que ponga en este renglón se va a considerar un comentario. Y pues vamos a poner su nombre. Listo. Ya que pusieron su nombre, la segunda línea también la vamos a hacer un comentario por seguridad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque luego se les va a olvidar esto y para que tengan al menos una línea más de seguridad. Y la segunda línea siempre, siempre, siempre va a ser el nombre del circuito que están simulando. Por ejemplo, en este es un ejemplo de barrido, entonces le voy a poner barrido. Listo. Ahora, habíamos dicho que los archivos de Spice tienen 4 partes básicas. ¿Sí? Tienen 4 partes básicas, que son, acá está, aquí está. Los parámetros iniciales, declaración de componentes, declaración de fuentes e instrucciones de simulación. Entonces, pues vamos a hacer eso. ¿Sí? Voy a poner aquí comentarios para indicar esas secciones. Entonces son parámetros iniciales que vamos a llamarlo configuraciones para mayor facilidad. Configuraciones. Luego tenemos descripciones de componentes. Luego tenemos descripciones de fuentes. Y luego tenemos las instrucciones de simulación. Las configuraciones pues son todos los parámetros iniciales que va a ejecutar o configurar mi simulador. Y en este caso, pues el único parámetro inicial que vamos a incluir es incluir el archivo de modelos con el que vamos a trabajar. Punto include modelos.txt. Lo pueden dejar en mayúsculas o lo pueden hacer en minúsculas. Punto include modelos.txt. Spice es insensible a mayúsculas y minúsculas. De hecho, todos los lenguajes o casi todos los lenguajes de descripción de hardware son insensibles a mayúsculas y minúsculas, también el VHDL. ¿Por qué son insensibles? Porque todo el código, todo el texto que va a sintetizar el simulador es de 16 bits y cuando se sintetiza se suprimen o se ignoran los 8 bits superiores. Entre esos 8 bits van el identificador de mayúsculas y minúsculas, pero también van el identificador, por ejemplo, de caracteres especiales. Entonces, en Spice y en VHDL ustedes pueden escribir en mayúsculas y en minúsculas, no importa, todo se convierte en minúsculas cuando se sintetiza, pero no pueden usar caracteres especiales, no pueden usar ñes, no pueden usar acentos, no pueden usar diéresis, ni apóstrofes, ni circunflejos, nada de esto. ¿Sí? Entonces, no pueden usar esos caracteres. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí. Ahora, como mi archivo de modelos está junto a mi archivo SP, lo puedo referenciar relativamente, es decir, nada más pongo modelos.txt.
Y el simulador, si no ve ninguna dirección, va a decir, ok, entonces este debería estar junto a este archivo que estoy sintetizando y lo va a buscar y lo va a cargar. Al usar el comando .include, básicamente lo que hace el simulador es agarrar y dice, ok, aquí está el archivo de modelos, lo que voy a hacer es, aquí donde está la instrucción, cuando yo sintetice, voy a copiar todo el texto del archivo de modelos y lo voy a pegar aquí. Y ya hago las demás partes. ¿Sí? Entonces, así funciona la inclusión. Profe, Ahora, ajá. los archivos de trabajo que descargamos, ¿tenemos que copiar el modelos.txt a la carpeta de la actividad que vamos a hacer ahorita? ¿De la actividad cero? Sí. Ah, Las actividades, las carpetas de actividades siempre deben de tener al menos el archivo de modelos y el archivo del setup. Ya más adelante vamos a ver que van a tener más archivos. De hecho, aquí ya tenemos un archivo nuevo, pero estos son los dos archivos mínimos que debe tener toda carpeta de actividades. ¿Va? sí, entonces copiamos el que descargamos y lo pegamos en la carpeta nueva, en la de la actividad cero. Sí. Perdón. Ah, gracias. Ujú. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Sí, profe, al cambiar el formato de .cp, si no se cambia, hay que proceder. Tiene que activar las extensiones. Tiene desactivadas las extensiones de archivo en Windows. Eso lo vimos la clase antepasada. Arriba en el menú, debe tener por ahí vista. Dele clic en vista. Se le va a abrir un submenú o una subbarra de tareas. Le da clic en opciones. En opciones. Se le va a abrir una ventana de diálogos. Y ahí en las pestañas de arriba, no me acuerdo cómo se llama la pestaña. A ver, bueno, vamos a hacerlo porque si no van a tener más dudas. Ok, presente, Osvaldo. Que diga Gerardo. Voy bien. Ya se ve, ¿verdad? Sí, muéstrenos su carpeta. Sí, entonces sería aquí vista y Vista, opciones. Dale clic ahí directo en opciones, no en el submenú. Ahí, ver. Y busque la opción que dice ocultar extensiones de archivo conocidos. Está más abajo. ¿verdad? Desmárquelo, aplique y acepte. Ya. Oh, ya quedó. Cámbiale la extensión a sus archivos. No, pero es que dejó, tomo la extensión TXT, ¿no? Sí. Es que no tiene habilitado, no tenía habilitado mostrar las extensiones. Entonces, Perfecto. si no tienen habilitado mostrar las extensiones, les oculta el .txt. Entonces, ustedes ven nada más barrido 1. Si le ponen barrido 1.sp cuando está así, lo que va a pasar es que el archivo se va a llamar barrido 1.sp.txt. Entonces, por eso necesitan ver las extensiones de archivo. ¿Se entiende? Perfecto. Sale, gracias, profe. Uh-huh. ¿Alguien más antes de continuar? Ok. Continuamos entonces. Ahora, otra vez, esto es una dirección relativa. Si yo tuviera el archivo de modelos en algún otro lado, tendría que dar la dirección absoluta o la ruta absoluta. ¿Cuál sería la ruta absoluta? Pues si estuviera, por ejemplo, en otra carpeta, tendría que ser C, dos puntos. Bueno, aquí no es, en Windows no es la diagonal correcta, es la diagonal invertida. Profe, creo que no está presentando. Profe, no está presentando. Ok, gracias. Sí, entonces tendría que ser C, diagonal, usuarios, diagonal, diagonal, documentos. C, usuarios, diagonal, ejecutable, diagonal, documentos, etcétera, 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 etcétera. ¿Sí? O sea, tendrían que darle la ruta completa hacia donde está su archivo. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Sí. Sí. Bien. Y es Sí, por eso está. que los vamos a estar pegando en todas las carpetas, profe. Sí.
O sea, si quisieran utilizar un modelo, de todos modos el modelo no lo vamos a modificar. Si quisieran utilizar un modelo centralizado, o sea, dejar el archivo nada más en un lugar y mandarlo llamar desde todos los archivos de Spice sin moverlo, por ejemplo, podrían hacer esto. Mandan su archivo de modelos, lo pegan en C. Bueno, vamos a hacer una carpetita. Archivos, lo pegan ahí. Y entonces su archivo ahora está en C archivos. Así. Y ya de esta forma no necesitan copiar el archivo de modelos en cada carpeta de actividades mientras no muevan este archivo. ¿Sí se entiende? Sí, Bien. Entonces ahí están las dos formas. Cualquiera de las dos es válida. Ok. Seguimos. Yo lo voy a dejar local. Ustedes lo pueden dejar como ustedes gusten. No hay ningún problema con eso. Nada más, el detalle es que cuando me envíen a mí el archivo, porque me tienen que entregar los archivos de trabajo, o sea, el archivo de Spice, cuando me envíen a mí el archivo, quítenlo. O sea, si tienen una dirección completa, la quitan y me dejan nada más este, porque yo siempre los voy a simular con o sea, pegando el archivo de modelos junto al Spice. Nada más lo quitan, ¿va? De acuerdo, profe. Bien, entonces seguimos. Ahora ya incluimos nuestro archivo de modelos. Bueno. ¿Qué tiene el archivo dentro? Si yo abro el archivo de modelos, me voy a encontrar pues que es un archivo de texto plano y adentro va a traer dos modelos. Tiene un modelo para el transistor CMOS-N y tiene bueno, para el transistor NMOS y tiene un modelo para el transistor PMOS. Ambos transistores están modelados aquí adentro. Y lo que les mencionaba, el modelo por defecto que viene en el simulador de Spice tiene 4 variables. Entonces, en cambio, los modelos que está cargando el archivo son todos estos, o sea, es decir, son todas estas variables, ¿sí? Que son temperatura nominal, temperatura del óxido, por ejemplo, constantes de fabricación, eh, valores de las resistencias de los óxidos, valores de capacitancias, valores de inductancias, valores de resistencias parásitas, un montón de parámetros que no vienen en el modelo por defecto, ¿sí? Todo eso es lo que estamos añadiendo con este archivo de modelos. Cuando yo describo un modelo, se usa el comando .model, se le da un nombre al modelo y luego se dice de qué componente es ese modelo. Entonces, aquí estoy diciendo, bueno, está diciendo el archivo, vamos a escribir el modelo, lo voy a llamar CMOS-N y es un modelo del componente NMOS o del transistor NMOS. ¿Todo claro hasta ahorita? Sí. Bien. Entonces, cuando tengo aquí los modelos, yo le puedo poner cualquier nombre. ¿Sí? Le puedo poner aquí cualquier nombre, mientras no sean nombres únicos, mientras sean nombres únicos. Por ejemplo, aquí le puedo poner puerquito. Y ese modelo lo puedo mandar llamar como puerquito siempre y cuando no haya ningún otro nombre, modelo que se llame puerquito. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Entonces, de hecho, este archivo no lo vamos a tocar. Lo vamos a dejar así. Revisen, su archivo es un poco diferente de este. Este archivo, ¿de dónde lo obtuvimos? Este archivo nos lo da el fabricante. Estamos nosotros trabajando bajo la idea de que vamos a mandar fabricar los circuitos integrados que estamos diseñando. De hecho, la universidad puede mandar fabricar circuitos integrados. La universidad tiene un convenio con The Moses Company, que es una forja que está bueno, es China, taiwanesa creo, pero tiene sus oficinas centrales en Florida, en Estados Unidos.
Entonces, la Universidad de Guadalajara al año le dan, creo que, espacio para 2 o 3 circuitos integrados de máximo 2 por 2 milímetros. Y pues ahí, en esos espacios es donde se manda a fabricar. Y la universidad, de hecho, ha hecho circuitos integrados. Si ustedes van bueno, si en algún momento, si alguna vez regresáramos a clases presenciales y fueran al módulo M, en las oficinas del doctor Marco Gurrola, Santiago Medina y Edwin Barajas, van a ver en las ventanas de sus oficinas pegados planos de circuitos integrados, y esos circuitos se han mandado a fabricar a través de la universidad. O sea, la universidad sí manda a fabricar circuitos integrados. El fabricante nos da estos archivos y nos dice, mira, yo hice una corrida, mandé fabricar 30 mil millones de obleas de silicio, y de esas obleas de silicio ya las estuve midiendo, y estos parámetros son los que caracterizan el material. Entonces, estos parámetros están basados en materiales reales, ¿sí? Por eso utilizamos el archivo de modelos, porque nosotros estamos trabajando bajo el supuesto de que vamos a hacer simulación de un dispositivo que se va a mandar a fabricar en la vida real. ¿Queda claro esto? Sí, todo Sí. claro. Sí, Bien. profe. Entonces, el archivo modelos no lo vamos a modificar. No quiero guardar los cambios. Y ahora sí, regresamos acá. Entonces, archivo de modelos, ¿sí? Además de los modelos, voy a necesitar, para describir los componentes, nodos y los identificadores de los componentes. Los nodos son las líneas de conexión, ¿sí? Todos los nodos en un archivo de Spice deben estar etiquetados. Por ejemplo, aquí en la imagen, ¿cuántos nodos hay? Los nodos son los alambres que conectan los dispositivos y o las terminales de las fuentes. Entonces, aquí en esta imagen, ¿cuántos nodos ven? 10. No, 5. casi. 3, ¿sería? Hay 3 nodos. Está este nodo de aquí, es uno. Este nodo de acá es otro. Y estos son 3 nodos, pero los 3 nodos van al mismo punto, o sea, a tierra. Entonces, en realidad, estos 3 es como si estuvieran conectados así con un alambre. O sea, es el mismo nodo. ¿Se entiende? Son 3 nodos aquí. Sí, profe. Sí, profe. Tengan cuidado con eso. Y además, el nodo de tierra siempre, siempre, siempre va a ser el nodo 0. ¿Sí? El nodo de tierra se identifica como el nodo 0 por defecto. ¿Para qué? Para que a nadie se le ocurra usar el nombre nodo 0 en algún otro lado. El nodo 0 siempre es la tierra. Ahora, ya sabemos lo que son los nodos. Los componentes. ¿Cómo declaro yo componentes en Spice? Los componentes se van a declarar, la sintaxis es darle nombre al componente, decir dónde están conectados los nodos de ese componente y especificar cuáles son los valores de ese componente. Todos los componentes deben de tener un nombre único, y ese nombre va a estar formado de 2 partes, un identificador y una etiqueta. El identificador del componente es la primera letra. La primera letra del componente es el identificador, y la etiqueta es cualquier texto alfanumérico que yo ponga después del identificador y le va a dar un nombre a ese componente. Por ejemplo, cuando ustedes diseñan o hacen esquemáticos o revisan un esquemático de cualquier circuito, las resistencias, ¿cómo se identifican? O sea, a un lado del símbolo, ¿qué hay? Una R y un 1, 2, 3. Uh-huh. Spice se diseña a partir precisamente de esos criterios de diseño y por lo tanto los hereda. Entonces, ese es el criterio que se usa para definir los nombres de los componentes. Si en lugar de resistencias tuvieran diodos, ¿cómo están identificados en un esquemático? Una D y el Ujú. número que corresponda. Uh-huh. Si fuera una bobina, L y número. L. uh-huh. Entonces eso se va a heredar aquí al código de Spice. El identificador es una letra y esa letra identifica el componente. Entonces, las letras son estas de aquí. Los identificadores que tenemos disponibles para los componentes son estos. Si el nombre de mi componente empieza con R, automáticamente Spice asume que va a ser una resistencia. Si empieza con C, que va a ser un capacitor. Si empieza con D, es un diodo. Con L, una bobina. Con M, un transistor MOSFET, que son los que nos interesan. Y con B, un transistor BJT. ¿Sí?
Estos son los identificadores. Después de la letra, puedo poner lo que yo quiera mientras sea un carácter, mientras sean caracteres alfanuméricos. Cada componente debe tener un nombre único. Las etiquetas deben ser también únicas entre sí, deben tener solo caracteres alfanuméricos y sin espacios, y se recomienda que comiencen con una letra. Recomendado, no obligatorio. Por ejemplo, si yo tuviera resistencia, pues la puedo llamar R, es el identificador, y la etiqueta puede ser 1, R1, listo. ¿Sí? ¿Se entiende hasta aquí? Sí. 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 Bien. Ahora, vamos a ver cómo vamos a declarar los componentes, en este caso el transistor MOSFET. Aquí yo solo tengo un componente en este esquemático, tengo un componente y dos fuentes. Entonces, el transistor MOSFET. Ya vimos que el identificador es la letra M. ¿Sí? Ya vimos que el identificador es la letra M. Entonces, después del identificador o del nombre, del nombre en sí, vamos a poner los nodos. El transistor MOSFET siempre va a tener 4 nodos, que son las terminales que habíamos visto en la clase anterior, que son, en este caso, nombrándolas en orden, son drain, gate, source y bulk. O drain, compuerta, fuente y sustrato. ¿Sí? Son estos 4 componentes y siempre, siempre, siempre se declaran en el mismo orden. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Entonces, la sintaxis que vamos a utilizar para declarar transistores MOSFET es esta. M, que es el identificador del transistor, el nombre que nosotros le queramos dar, y luego dónde está conectada la terminal de drain, dónde está conectada la terminal de gate, dónde está conectada la terminal de bulk, dónde está conectada la terminal de source, la terminal de bulk, el tipo de transistor que estoy utilizando, o el modelo, y las dimensiones del transistor, que son el largo y el ancho. ¿Sí? L igual a, y le ponemos el largo, W igual a, y le ponemos el ancho. ¿Se entiende hasta aquí? Sí. Bien. Sí. ¿En qué unidades está el largo y el ancho? En las que nosotros queramos, nosotros las vamos a especificar. Ah, ok. O sea, la dimensión son metros. O sea, si yo le pongo L igual a 1, le estoy diciendo 1 metro. Ok. Y bueno, vamos a hacer entonces el transistor. Sí, vamos a hacer nuestro transistor. Configuraciones, ya las acabé. Vamos por los componentes. Componentes. Ahorita dijimos que tenemos nada más un componente, ¿sí? Que es el transistor MOSFET. Entonces, del transistor MOSFET vamos a ver cómo lo vamos a identificar. Dijimos que era, voy a poner un comentario, M, el nombre, y luego las terminales, que son drain, gate, source, bulk, y luego el tipo de transistor, luego las dimensiones, la longitud y el ancho. ¿Sí? Entonces, M, ¿y cómo le voy a poner este transistor? Escójanle un nombre. Bueno, le voy a poner M1. M1. M1, listo. Ahora, ¿a dónde está conectada su terminal de drain? Estos nodos, ¿cómo van a querer que se llamen? Este nodo, ¿qué nombre le van a poner? MD1. N1, ok. Entonces, MD. NT1, MD1. MD1. No, o sea, sí se puede, pero ahí se van a confundir entre M1 del transistor y el nombre del nodo. Entonces, escojan otro nombre que no suene al mismo nombre del transistor. N1. Ok, entonces N1.
Entonces, si este es N1, ¿este cómo se va a llamar? N2. N2. Ok, pues N2. Bien, entonces así los dejamos. Drain. ¿A dónde está conectado el drain de mi transistor? ¿A cuál nodo? A N1. A N1. N1. ¿A dónde está conectado el gate de mi transistor? A N2. A N2. ¿A dónde está conectado el source de mi transistor? N3. La tierra quedamos que se llama por defecto 0. Y el bulk de los transistores N, este es un transistor de canal N, el bulk de los transistores N siempre, siempre, siempre va a ir conectado a tierra. No importa dónde esté lo demás del transistor conectado, el bulk de los N siempre va a tierra. Y quedamos que mi transistor en el archivo modelo se llamaba CMOS N. Listo. Y luego la longitud. Vamos a darle dimensiones ahorita de prueba al transistor. Voy a decir yo que la longitud son 0.6 micrómetros. La U se interpreta como mu de micros. Y el ancho, pues vamos a darle un ancho de 1.2 micrómetros. En el ancho no se pone W igual a, profe. Sí, gracias. Ujú. ¿Apellidos, Alan? Sánchez Uribe. Sánchez Uribe. Bien, bien. En lista. Sí, 7281. Sánchez Uribe. ¿Dónde está Sánchez Uribe? El 21 marca, profe. 21, aquí está. Bien, Sánchez Uribe. Entonces, punto extra. Se Gracias. fijó que me había faltado eso. Listo. Bien, ¿se entendió cómo hicimos la declaración del componente? Sí, profe. Sí. Ok, entonces, seguimos. Ahora, ya tenemos el componente, ¿sí? Ya tenemos nuestro componente. Ahora nos faltan las fuentes, ¿sí? ¿Cómo declaramos fuentes? En Spice, las fuentes se declaran parecido. Vamos a necesitar nombre, nodos y valores. Y el nombre también es un identificador y una etiqueta. Nada más que los identificadores tenemos 4 disponibles, que son V para fuente de voltaje, I para fuente de corriente, E para fuente de voltaje controlada por corriente y F para fuente de voltaje controlada por, perdón, E para fuente de voltaje controlada por voltaje y F para fuente de voltaje controlada por corriente. Ahora, algo que todavía no vamos a ver, pero más adelante sí, es que las fuentes en Spice de hecho funcionan más como si fueran generadores de señales. Yo con una fuente de voltaje puedo hacer señales cuadradas, señales de rampas, senoidales, señales oscilantes, según un patrón que yo quiera, lo que a mí se me antoje, ¿sí? Pero esos son los identificadores de las fuentes. Igual, la primera letra le dice al simulador qué tipo de fuente es y la etiqueta pues la va a identificar como una fuente única, ¿sí? Entonces, en el caso de nuestro circuito que tenemos aquí, ¿cuántas fuentes tenemos? ¿Todos? 2. 2. 2 fuentes. Y esas fuentes pues se van a llamar VDS y VGS, ¿sí? Esta es la fuente de voltaje de drain a source y esta es la fuente de voltaje de gate a source. Entonces las voy a declarar. ¿Cuál quieren que declare primero? BGS. Ok. Entonces, VGS, ¿cómo quedaría? Acuérdense, las fuentes son V, nombre, es el nodo positivo y el nodo negativo. En ese orden se declaran. Y pues finalmente el valor. Entonces, VGS
¿A dónde está conectado su positivo? ¿A cuál nodo? A la compuerta. Aquí no hacemos conexiones entre componentes, hacemos conexiones a nodos. ¿A cuál nodo está conectado el Al positivo? 2. N2. 2. A N2. Muy bien. ¿Y a dónde está conectado el negativo de BGS? Al 0. A 0, a tierra. Y vamos a poner que esta es una fuente y le voy a poner 1. Y ya con ese 1 asume el simulador que es un volt de corriente directa. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Ahora voy a declarar BDS. ¿A dónde está conectado el positivo de BDS? Nodo 1. Nodo 1. Al nodo 1. ¿Y a dónde está conectado el negativo de BDS? 0, ¿no? A 0. Profe, Y pero esta- BDS no sería una E. O sea, porque es control. No, no incontrolable. ¿Quién la controlaría? ¿El usuario? Ajá. Las fuentes controladas que tenemos son fuentes controladas por voltaje o por corriente. Esta fuente la vamos a controlar nosotros. Este simbolito de variable que ven ahí significa que es una fuente de barrido. El barrido todavía no lo explico, pero es para fuentes de voltaje fijas. ¿Sí? O sea, técnicamente es una fuente de voltaje fija, pero yo manualmente durante la simulación la voy a variar. ¿Se entiende? Ok, sí. Ujú. Bien. Entonces, le voy a dar un valor a BDS y pues vamos a decir que la vamos a mandar a 3.3 volts. 3.3, ¿por qué? Porque es el voltaje nominal CMOS con el que nosotros vamos a estar trabajando. ¿Sí? Ese es el voltaje nominal para transistores CMOS con el que vamos a trabajar. ¿Se entendió lo de las fuentes? Todo claro. Ok, bien. Entonces, listo. Y vamos a hacer las instrucciones de simulación. La primera instrucción que vamos a ver, ahí está, voltaje de fuente. La primera instrucción que vamos a ver, o el primer tipo de simulación que vamos a hacer, es el análisis de punto de operación. ¿Sí? El análisis de punto de operación es el más simple, porque lo único que va a hacer el simulador es, con las configuraciones que ya le di, me va a decir cómo está operando el circuito. ¿Sí? Me va a decir cómo está operando el circuito. Entonces, vamos a hacer esta simulación. Para hacer la simulación de punto de operación es nada más punto, op, y ya. Y los archivos de Spice siempre terminan con punto .end. Punto .end le dice al simulador, ya que termines de hacer todo lo que está aquí en este archivo, acabas la simulación. Si no le pongo punto .end, lo que va a pasar es que el simulador se va a quedar atrapado en un bucle infinito haciendo las simulaciones una y otra vez. ¿Sí? Entonces no se les olvide el punto .end. ¿Se entiende? Sí. Bien. Guardo y vamos a correr a ver si no explota. Y bueno, pregunta. Mi transistor MOSFET de canal N tiene un voltaje de umbral, según el fabricante, ahí viene en el archivo de modelos, tiene un voltaje de umbral, según el fabricante, aproximadamente de 0.62 volts. ¿Sí? Es más o menos el voltaje de umbral. Pregunta. Si yo le estoy poniendo un voltaje de compuerta de 1 volt, ¿hay canal o no hay canal en el transistor? ¿Se formó el canal o no? Pues sí, ¿no? Sí. Sí, ok. Si el voltaje de la compuerta es de 1 volt y el de umbral es de 0.6, ¿cuánto sería mi voltaje de overdrive en este caso? Punto 4. 0.4, excelente. Entonces, 0.4 es mi voltaje de overdrive, que también es mi voltaje de saturación. Otra pregunta, si el voltaje de drain a source son 3.3 volts en este momento y mi voltaje de saturación son 0.4, el transistor está
Ya vimos que tiene canal, entonces está conduciendo. Ahora, ¿está en región lineal o ya está en saturación? En saturación, ¿no? Saturación. ¿La saturación dónde fue? ¿En qué punto era? ¿Punto 4? En punto 4. O sea, si mi voltaje de drain a source fuera, por ejemplo, 0.3, ¿dónde estaríamos? ¿En saturación o en región lineal? En lineal. En lineal, sí. Pero ahorita son 3.3. Ok, entonces, mi transistor ahorita, primero, debe de estar conduciendo. Segundo, debe estar en saturación. Y tercero, pues vamos a revisar cuánto es la corriente que estaría pasando a través del transistor. Sí. Vamos a ver. Y guardo y corro. Ahorita lo que me interesa es corroborar que de veras el transistor esté en saturación. Corremos la simulación. Y ahí está, ya terminó. ¿Sí? Me da 2 warnings. Bueno, me va a abrir el visualizador de la gráfica. Yo no mandé graficar nada, entonces ahorita esto no me interesa. De aquí pues puedo el waveform calculator, el command, adiós, los traces, adiós, properties, adiós. Y este también adiós. Bueno, ya esto no necesitan hacerlo ustedes, pero si quieren pueden eliminar todas esas ventanitas. Si se les abrió la ventana de simulación, si no, no pasa nada. La voy a cerrar. No tengo ninguna simulación gráfica que revisar. Lo único que necesitan es que se haya terminado esto, ¿sí? Que diga la simulación se completó y yo tengo 2 warnings. ¿Esos warnings de qué son? Esos warnings lo único que me están diciendo es, oye, no definiste el perímetro de tu source en el transistor, ni definiste el perímetro del drain en el transistor. ¿Sí? Los perímetros son estos. ¿Sí? El perímetro es definir la superficie de la terminal de difusión de source y definir la superficie de la terminal de difusión de drain. No los estamos definiendo porque no los necesitamos. ¿Sí? No los vamos a necesitar todavía. O sea, podemos hacer la simulación sin ellos. ¿Se entiende? Sí. Sí. Bien. Entonces, ahora tenemos que revisar los datos de mi simulación. ¿Dónde quedaron guardados esos datos? Si se van a su carpeta, donde hicieron la simulación, van a ver que ahora tienen archivos nuevos. Tienen un archivo tsim, que es el temporal del simulador. Ese no nos interesa. Y van a ver que se les hizo una carpeta con el nombre de su archivo. ¿Sí? Si mi archivo se llamaba barrido1.sp, se me debió haber creado una carpeta que se llama barrido1. Me meto a la carpeta y aquí hay, primero, está un respaldo del archivo con el que se hizo la simulación. Cierro aquí la simulación. Está un respaldo del archivo con el que se hizo la simulación y aparte hay un montón de archivos de resultado. ¿Sí? Hicimos una simulación de tipo ¿qué? OP. Punto op. Punto .op, ¿sí? O punto de operación. Entonces, abro el archivo que tiene extensión .op con el bloc de notas o con el editor de texto que quieran. Y aquí están todos los resultados de la simulación. ¿Sí? Me dice, mira, en primer lugar te hice la simulación, como no me indicaste lo contrario, te hice la simulación a una temperatura de 25 grados centígrados, es decir, a temperatura ambiente. Te hice la simulación de corriente directa, estos son los resultados, ¿sí? Y me dice cuál es el voltaje que se encontró en el nodo 1, el voltaje que se encontró en el nodo 2, que pues está bien. En el nodo 1, ¿quién está conectado? La fuente BDS, que es de 3.3. En el nodo 2, ¿quién está conectado? La fuente BGS, que es de 1 volt. Y además me da un informe de las corrientes. Me dice la corriente en estos nodos o en estas fuentes, porque la corriente se informa con respecto a componentes. La corriente en estas componentes es tal. ¿Sí? Ahorita no nos interesa esto tanto. Y me dice, mira, también hice la simulación de pequeña señal de corriente alterna.
Y aquí tenemos los resultados de la operación del transistor. Me dice, mira, encontré un transistor que se llama M1 y ahí te van sus datos. Es un modelo tipo CMOS-N, es un componente de tipo NMOS. ¿Y en qué región está operando? Saturación. Saturación, excelente. Entonces se cumplió lo que habíamos predicho, está operando en saturación. Y aquí está. El voltaje de umbral para este transistor me lo está informando. Ahora, importante aquí, el voltaje de umbral es variable. El voltaje de umbral va a variar en cada simulación, pero se va a mantener dentro de un rango de 0.6 más o menos a 0.75 volts. ¿Sí? Entonces me dice, para esta simulación, tu voltaje de umbral fue 7.24 volts. ¿Sí? 7.24 volts. Perdón, 0.724 volts o 724 milivolts. Me informa cuál fue mi voltaje de saturación y me da otro montón de datos que ahorita también no me interesan. Pero pues lo que me interesa es el voltaje de umbral. ¿Sí? Ahora, estamos en saturación. Entonces, si bajo el valor de BDS, por ejemplo, vamos a ponerle 0.1 volts, ¿en qué región está operando ahora mi transistor? ¿Saturación o región lineal? Lineal. Lineal. Vamos a verificarlo. Corro la simulación. Pues no me interesa. Me vengo acá otra vez a los archivos, abro otra vez el OP. ¿Y en cuál región está operando? Lineal. Lineal. Bien. ¿Se entiende? Sí. Bien. Cambiamos. Otra vez regresamos el transistor, el voltaje de drain source, lo regresamos a 3.3. ¿En qué región está operando ahora? Saturación, otra vez. Saturación. Y si mi voltaje de umbral eran 0.72 volts y ahora tengo esto, ¿en qué región está operando? Si el voltaje de umbral son 0.7 volts, ¿ahorita hay canal? No. No. Entonces, ¿en qué región está operando? Lineal. No. La de En corte. Corte. ¿Sí? Lineal y saturación son cuando hay canal. Cuando no hay canal es corte. Entonces, vamos a verificar a ver si es cierto. Corro la simulación. Abro el archivo P. ¿Y en cuál región está operando? Corte. Corte. O cutoff. ¿Sí? Ahí está. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Esto, el objetivo que tiene, lo que vemos, las simulaciones, es que vayan fortaleciendo o vayan cimentando su comprendimiento intuitivo del funcionamiento del transistor. No me interesa tanto que se aprendan las matemáticas, por eso no le he dedicado mucho tiempo a las ecuaciones. Me interesa que entiendan el funcionamiento. Entonces, 3 regiones de operación del transistor. ¿Cuáles son? Enlístenlas. Saturación, Corte. Corte. lineal y corte. Lineal, saturación y corte. Excelente. Si el voltaje de la compuerta es menor al voltaje de umbral, ¿en qué región está el transistor forzosamente? la de corte. Corte, excelente. Si el voltaje de la compuerta es menor que el voltaje de umbral, ¿hay compuerta? Perdón, ¿hay canal? ¿Sí o no? No, No. Si el voltaje de la compuerta es mayor que el voltaje de umbral, ¿hay compuerta? ¿Sí o no? Sí. El voltaje de overdrive, en este caso, ¿cuánto sería? Si son 0.7 el voltaje de umbral. Punto 3. tres. 0.3, o sea, redondeándolo, serían 0.3. Entonces, si el voltaje de overdrive son 0.3, ¿dónde está el punto de saturación? En punto Punto 3. 3. 0.3. Y si el punto de saturación o el voltaje de saturación está en 0.3, con este voltaje de drain a source, ¿dónde está el transistor? ¿Lineal o saturación? Saturación. 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 Y si yo cambio el voltaje de operación de drain a source
A este, ¿dónde está el transistor? ¿Saturación o lineal? ¿Lineal? Lineal. Bien. ¿Se fijan ya todas las cosas que pudieron entender del transistor MOSFET? Sí. Ok. Eso es el conocimiento intuitivo. El conocimiento intuitivo, eso es lo que me interesa que desarrollen, ¿sí? No tanto los números, pero sí que entiendan esos conceptos. ¿Dónde es región lineal? ¿Dónde es región de corte? ¿Dónde es región de saturación? ¿Qué son esas regiones? ¿Qué significan físicamente? ¿Qué está sucediendo en el transistor? De todo eso, ¿hay alguna pregunta hasta el momento? No. Creo Bien. que no. Si no hay ninguna pregunta, ahora sí vamos a pasar a las matemáticas, pero vamos a dejarlo hasta aquí. El día de hoy vamos a dejarlo hasta aquí y ya la siguiente clase pasamos a las matemáticas, ¿va? De tarea, practiquen con su transistor, ¿sí? Este mismo, muevan las dimensiones. Por ejemplo, díganme qué pasaría si el ancho del transistor, o sea, ahorita corriéndolo, el voltaje de umbral eran 0.724 volts. ¿Qué pasa cuando cambien las dimensiones del ancho al doble? Cámbienlo a 2.4 micrómetros. 2.4 micrómetros. ¿Qué pasa con el voltaje de umbral? ¿Crece o disminuye? Y luego regresen el ancho a 1.2 y ahora dupliquen el largo. Dupliquen el largo del transistor a 1.2 también y díganme, ¿qué va a pasar con el voltaje de umbral? ¿Crece o disminuye? ¿Se entiende la tarea? Sí. Sí. Bien. ¿Preguntas? ¿Comentarios? No, pero fue todo bien. Bien, si no hay preguntas ni